hablo fuerte. Así que, aló, aló, ahí. ¿Puedo decir todo de nuevo? No. El del streaming, ya. Al del streaming humano, te doy las gracias por estar ahí conectado. Me súper emociona ver el número del streaming, al margen de que sea un ítem a rendir de nuestro gran proyecto Corfo. Me encanta que la gente se pueda conectar y que se conecte gente de otras regiones a esto que está sucediendo acá en Los Ríos. Así que les doy un gran saludo. Y les cuento que ALGA es un proyecto orientado al encuentro, el intercambio y la colaboración entre personas de distintas disciplinas, distintos orígenes geográficos y distintas generaciones. ALGA Pro es posible gracias a la colaboración de distintas entidades. Esta es la parte larga que voy a hacer súper corta. Producen Alga y Hora Mágica en asociación con DIGA. DIGA es la Corporación de Directores y Guionistas de Chile, para aquellos que no lo saben. Contamos además con aportes del programa Viraliza, del Comité de Desarrollo Productivo Fomento Los Ríos y colabora en el Instituto de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Además tenemos dos grandes auspiciadores, de los cuales estamos ultra agradecidos. Uno es Movie, que es un nido de buenas películas para que todos participen también en estos como concursos de suscripciones que se vienen de nuevo ahí en nuestro Instagram. Y Cuello Negro, que es la mejor cerveza de Valdivia. Digo eso, pero hay muchas otras muy ricas, pero Cuello Negro es por lejos un gran auspiciador, así que le damos también las gracias. ¿Qué es Alga Pro? Les voy a contar brevemente para los que no saben y para que inviten a otros humanos valdivianos y regionales que ustedes piensen que puede interesarles. Alga Pro es un programa de formación orientado a mejorar las capacidades profesionales que tienen las empresas y los humanos individuales, que existimos acá en la región de Los Ríos y que ofrecemos servicios productivos que tienen que ver con el audiovisual. Llámese servicios como locaciones o arriendos de múltiples cosas, como también casting o que somos técnicos que trabajamos en filmaciones. ¿Por qué nos parece importante hacer este trabajo acá desde Alga? Porque pensamos que esta economía creativa, que tanto se menciona, es un área súper estratégica de la política de desarrollo productivo de la región y como territorio tenemos esta suerte de tener una fortaleza en relación con otras regiones porque hay un background, una historia de ya muchos años de un montón de gente que se ha dedicado a hacer estos servicios conexos desde transporte, catering y otros, hasta hotelería, y técnicos que viven acá hace mucho tiempo, un poco también como acunados por el Festival de Cine. Entonces tenemos esa diferencia con otras regiones, que hay un montón de gente que trabaja en la audiovisual y hay cada vez más producciones que vienen a filmar acá. Entonces nos parece una buena idea también, considerando como este escenario ambiental un poco en crisis en el que estamos, en donde esta matriz productiva regional debiera quizás pensar en estas ramas de trabajo donde hay un valor agregado y desde un lugar más limpio y sobre todo que necesita muchos humanos, que es como algo medio en extinción en los tiempos de AI y el futuro. Seguimos siendo un oficio colectivo, así que por eso pensamos que es súper importante también mirarnos, agruparnos, y ha habido muchos esfuerzos también en la historia que ha tenido la región de hacer eso, bueno, pero hay que seguir siempre avivando eso. En la primera versión de Alga Pro ofrecemos un programa de charlas con expertos regionales, nacionales e internacionales que abordan temas como las brechas y desafíos para la producción audiovisual, las producciones en español, que estamos ahora haciendo, y también cerramos con una mirada acerca de las oportunidades que tenemos como país y como región con las experiencias, por ejemplo, de Uruguay y de los sistemas de cash rebate que han sido un hit y que pensamos que estamos un poco pintados para eso. Hoy arrancamos con una dupla de lujo, me encuentro, para conversar justamente de las brechas que existen hoy en la producción audiovisual. A ambos los conozco hace muchos años, lo que significa que ya son unos antiguos miembros icónicos del audiovisual chileno. Pero me gusta verlos como unos trabajadores del cine incansables, porque en verdad, pucha que han trabajado por el cine ustedes dos. Es algo que los une. Y
voy a hacer como una mini introducción porque tienen por lo mismo unos currículums muy gigantes. Voy a partir por la Gaby. La Gaby es fundadora de Sanfic, es directora de Sanfic Industria. Desde el 2015 más o menos dirige Storyboard Media, donde ha producido proyectos como Santiago Italia de Nani Moretti, El cielo está rojo de la Francine Carbonell, El pacto de Adriana de Lisette Orozco, entre otros muchos proyectos. Además es presidenta de APCT, que ni les cuento la pega que hace por todos, y representa a Chile en FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual. He decidido leer todas las siglas, lo que son, porque al final estamos en una fiebre de siglas y no sabemos lo que significan. Y José Luis fue socio de Jirafa hasta el 2015, también una productora icónica de la región, que hizo muchas películas. En ese año funda Terranova, que es una de las empresas como símbolo que tenemos acá. Ha sido director de producción de películas como Bonsai de Cristian Jiménez, que es otra de las partes de Alga, El verano de los peces voladores, de la doña Marcela Said, La vaca que cantó una canción hacia el futuro, de la Francisca Alegría, y Brujería, de Christopher Moore, y así sigamos sumando. Es productor general del Festival de Cine de Valdivia, que pucha que has trabajado por el cine chileno. Eso, viste que es algo muy en común de ustedes. Pucha que se trabaja. Y quiero decirle a todos que al final de la presentación la idea es que cada uno dé su mirada acerca del estatus del audiovisual. Después yo puedo empezar con algunas preguntas y después hay un espacio para que conversemos con el público. Así que le pido a la Gaby que pueda empezar con su visión. A ver qué nos cuenta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que no venía a Valdivia hace muchos años, pero efectivamente es un polo de desarrollo muy importante por todo lo que hacen. Hola a todas y todos los que están acá y los humanos, como me encantó, los humanos que están en streaming. Principalmente, claro, en términos como de la brecha en lo que refiere a la producción audiovisual como a nivel nacional, o sea, si bien Chile tiene como fuertemente talento, digamos, solo que con talento no se consigue ser como los polos de desarrollo, que es algo muy importante, pero que realmente se necesita una infraestructura y distintas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Chile tiene el año pasado más de 300 premios a nivel internacional en los distintos espacios de industria. No hay festival en el mundo que no seleccione una producción chilena o en coproducción con Chile. Chile también está siendo fuerte en coproducción minoritaria. Asimismo tiene nominaciones a los premios Oscar, en los premios Platino, en los Goya, en los Emmy. Realmente es muy reconocido a nivel internacional, pero en términos como de infraestructura y en términos como de políticas de Estado, no partidista de Estado, está al debe versus la región. Y eso lo que nos hace es como ser una industria, o sea, un sector emergente que está muy centralizado en Santiago y que nos hace muy dependientes de fondos del Estado, ¿no? No sé si podemos ir a la siguiente slide. Así que vamos al siguiente. Si igual yo para que son textos. ¿Sí? Ahí va. Súper. Y en ese sentido, claro, como hay una brecha, y si lo comparamos en términos como a nivel nacional de infraestructura y equipamiento, principalmente en infraestructura, porque las grandes casas postproductoras se concentran en Santiago, por eso se habla como de centralización. Lo mismo con equipamientos, y si bien existen polos de desarrollo, bueno, Valdivia es uno de ellos, también está el Centro Norte que está con fuerza. Claramente faltan políticas de gobiernos regionales que tengan, ¿no? Que empiecen a impulsar. Por ejemplo, hay ejemplos como en Colombia, donde Colombia empezó a descentralizar desde las capitales, que eso es lo que pasa en la mayoría de los países, digamos, no es que solo pasa en Chile, que empezaron a generar clúster, que significa que agrupan, por ejemplo, lo hicieron en Medellín, lo hicieron en Cali, que son dos polos de desarrollo bastante importantes, que empezaron a agrupar y a descentralizar y a juntar también talentos en términos técnicos, en términos como de infraestructura, también en financiamientos de gobiernos regionales
y en involucrar también al mundo privado, cosa que acá en Chile todavía eso nos falta bastante. Y eso tiene plena vinculación con la formación y el talento. O sea, si bien la mayoría de las escuelas, aunque aquí existe fuerte la universidad en torno al tema y al desarrollo y formación de cine y talento, la mayoría también está centralizado en Santiago. Y por otro lado hay una desconexión con la industria, o por lo menos con el sector emergente audiovisual, porque el foco de las academias está en lo teórico y no en lo que nosotros también buscamos en este mix de industrias. Por ejemplo, hay ejemplos en los que se llaman hub de producción, que si miramos a los países vecinos, lo que implica Brasil, lo que ha hecho en Recife o lo que ha hecho en Porto Alegre, han generado muchas alianzas en términos académicos con las productoras audiovisuales, en donde no solamente es un tema de pasantía, sino que es transferencia de conocimiento, generar estos hubs de producción y poder tener y ser mucho más conscientes no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico y en la realidad, porque eso es lo que evita, que es lo que tenemos ahora, es que sí hay muchas escuelas de cine, por lo menos centralizadas en Santiago, pero después hay mucho problema a la hora de encontrar trabajo y no hay empleabilidad. Entonces, que eso es lo que diferencia también cuando se habla de industrias robustas, que no solamente están en términos de poder vivir de hacer cine, ¿no? No solamente tener que hacer una diversidad de cosas. Y a su vez, en cuanto al género o sea, todos estos puntos igual están relacionados, pero como al género y al acceso, o sea, el año pasado, o por lo menos lo que se lleva estrenado hasta ahora, menos del 30% de los estrenos de las películas y series o del audiovisual pertenecen a producciones dirigidas por mujeres. Claramente hay una brecha importantísima en torno a la diversidad de contenidos, en cuanto a directoras por mujeres, en diversidad de contenidos con los pueblos indígenas, en donde no hay tampoco como fondos específicos en torno a la descentralización también de contenidos. Cuando uno revisa las programaciones de los festivales internacionales de cine chileno o nacionales, el año pasado, como el último barrido que se hizo, daba que menos del 30% también de las producciones que se presentaban en los festivales en las competencias transversales pertenecían a producciones completamente realizadas fuera de la región metropolitana, que fueran fuera de las regiones. Entonces, eso también hablan de estas brechas y estos accesos, y el acceso va involucrado, ¿no?, a lo que tiene que ver con los financiamientos, con las cuotas, que muchas veces las cuotas son muy mal vistas, pero siempre son pisos desde, ¿no?, cuando hay cuotas de género, cuando hay cuotas de diversidad, y eso también es un paralelismo en lo que vemos con los streaming, que también falta mayor diversidad de contenidos, y también tiene que ver mucho con políticas públicas y de regulación, pero enlazándolo con la innovación, claramente el avance de la tecnología, vos hablabas de todo el mundo de inteligencia artificial, y que agradecemos que existen humanos, sino que nos pudiéramos conectar, pero también eso lleva que la tecnología va avanzando, que todo lo que tiene que ver con políticas de Estado no están a la altura de las tecnologías, en pensar en los ecosistemas mucho más amplios, en vincular al audiovisual. El audiovisual no solamente es cine y series, también abarca todo lo que es videojuegos, las nuevas realidades, invertir en torno a las tecnologías, pero no solamente a través de estos desarrollos, y en eso, claramente vinculado con la región, estamos muy al debe. O sea, existen temas de desarrollo y vinculación, o sea, y exposición en cuanto a las nuevas tecnologías, pero no tenemos espacios para poder ver. O sea, hay pocos centros. Bueno, existe ahora el Centro de Revolución Tecnológica, el CRITIC, pero que también está en Santiago y que tienen ciertos focos para potenciar en términos de regiones, pero claramente Chile no es una potencia en términos tecnológicos, y eso también se vincula de alguna manera con la distribución y mercado. Chile es uno de los países que no tiene cuota de pantalla, lo hablábamos. Dentro de la región es el que menos consumo, de porcentaje de consumo de cine nacional tiene, o sea, va a variar dependiendo a los estrenos de cada año y a las películas que más o menos se estrenan, pero más o menos va entre un 0,9%, o sea, como no pasa el 0,35% del 100% de la taquilla nacional, vinculada, por ejemplo, si bien Argentina, por una situación política, realmente está en una situación de crisis, pero la audiencia lleva un 13%, Brasil en su cine nacional consume un 6,8%,
y México consume un poco más de un 4%, que calculado que son como 20 veces más Chile, es mucha audiencia para su cine nacional. Y lo que pasa aquí es que Chile tiene menos de 400 pantallas. Pantallas se llaman a las salas comerciales, ¿no? Como a los complejos. Debe tener unas 390 y tanto. El 90% de esas cuotas de pantalla, o sea, de esas pantallas son ocupadas por mainstream norteamericanos. El 10% restante por el cine chileno y un porcentaje mucho más chico es por películas que vienen ya sea de producciones latinoamericanas o europeas, dejando fuera el circuito de salas alternativas, ¿no? Entonces, ese tema de brechas en distribución y mercados es que también en Santiago están concentradas el mayor porcentaje de estas pantallas comerciales, también de salas alternativas que existen a lo largo del país, pero no hay como implementación de cine a lo largo del país que hablemos de infraestructura, ¿no? Como de, esto lo conversábamos hoy con Úrsula, de estos espacios que te generen también el poder ir a ver la experiencia del cine. Y eso también lo que hace es impactar en los modelos de negocio de las películas y los retornos, porque claramente cuando uno busca financiamiento mixto de las películas tienen que tener un retorno y el retorno no está dado en un mercado nacional, entonces hay que salir al mundo a buscar ese retorno. Entonces, en términos de financiamiento y modelos de negocio que tienen mucha vinculación con las políticas públicas o con las regulaciones, como decías, el modelo que está funcionando en los países, que son los incentivos tributarios, que en realidad es una ganancia porque impacta directa e indirectamente en los distintos territorios, porque bueno, el cine, una de las virtudes que tiene, no solamente impacta directamente a nuestro rubro, sino que también al turismo, a la gastronomía, obviamente al Producto Interno Bruto, a los otros comercios adheridos y asociados a los territorios, es que, claro, si bien existe el IFI o los IFIs regionales, va a depender también del gobierno de turno, no es ley. Entonces, eso también complica mucho a la hora de salir a buscar inversiones internacionales o a ir a buscar o a vender a Chile como set de locación. Chile, vos nombrabas Uruguay, por ejemplo, que es más o menos en términos de población, infraestructura, lo que han implementado, Chile lo podría hacer perfecto con los distintos fondos mixtos, con el IVA cero, con los incentivos tributarios, con los distintos como fondos que tienen, incluso de regulación a plataformas o regulación, ¿no? Como a otros incentivos donde, no sé, el presupuesto nacional en Chile para el fondo audiovisual depende 100% del fondo del Estado, mientras que en otros países hay ejemplos comparados en donde el audiovisual es autofinanciable. Por ejemplo, la semana pasada se lanzó un informe en España de cómo las políticas públicas y más que nada cómo las regulaciones del Estado a las plataformas, en este caso a los streaming, han hecho que la llegada de Netflix en 2016, que están reguladas, obviamente se dispararon con la pandemia, pero luego ahora cuando entró HBO, que bueno, ahora es Max, etcétera, en España, hizo que las inversiones implicaran que por un lado ellos invierten en comprar contenido nacional, que en este caso es español, que estamos hablando de 1.9 millones de euros, y a su vez también a esas plataformas incluyen Filmin, que es una plataforma que muchas de las películas chilenas están en esas plataformas en estreno en España, y todas las plataformas también invierten en los fondos nacionales. Entonces no solamente hay un mix de financiamiento de fondo del Estado, sino que también de regulación de otras plataformas, ¿no? Bueno, en otros países como España, bueno, en Argentina, que era el caso que uno miraba, o Colombia, es un impuesto a las entradas de cine, que va el retorno al fondo nacional. Entonces te permite poder tener un sistema mucho más robusto, ¿no?, de financiamiento y que no se dependa muchas veces de los gobiernos de turno, que independiente de los resguardos que puedan haber, conocemos lo que pasó en Brasil, pero efectivamente la ley en Brasil, si bien sufrieron muchísimo y estuvieron 4 años parados, esos fondos no se pudieron tocar y esos fondos se guardaron, o sea, como que están ahí, y hoy día Brasil es uno de los
que tienen mayores fondos en la región y con los que todos queremos, más jugosos con los que todos queremos, no como está por streaming, después sacan y dicen, Gaby dijo jugoso. Claro. Pero en ese contexto, Chile está en un punto de inflexión, digamos, en el sentido de un crecimiento enorme. O sea, se están produciendo arriba de 15, podemos tener 30 estrenos. Hoy revisábamos también con Úrsula el Competitive y tenemos un estreno todos los jueves. No hay cuota de pantalla, pero sí existe un acuerdo entre civiles, claro, entre la Cámara, la CAEM, que es la cámara que regula a las salas de cine comerciales, y los gremios, en poder tener un estreno y basarse en un convenio y poder tener un estreno todos los jueves nacionales, basándose en un convenio que te exige menos espectadores de jueves a domingo, ¿no? Por eso siempre el cine chileno dice el primer fin de semana es muy importante. Es muy importante porque de jueves a domingo se cuenta la cantidad de espectadores y de acuerdo a esa cantidad de espectadores depende que uno siga manteniéndose en cartelera. Si tuviéramos cuota de pantalla eso estaría garantizado. Entonces, efectivamente ahora falta el rol del Estado. Del Estado no solamente pensándolo, hablábamos de estas industrias creativas, ¿no? Como no solo pensando en términos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino también involucrado con economía, con educación, con Hacienda, en donde sea todo un conjunto a lo que uno también llama economía naranja, ¿no? Y que circule como motor económico, porque todo lo que genera el cine, más allá de lo patrimonial, más allá de lo social, también es un motor económico que impacta positivamente. Y también dentro de las marcas sectoriales, el cine también es una de las marcas país de Chile a nivel internacional, que está dentro de las marcas sectoriales como el vino, el salmón, las cervezas, pero es el que más retorno a empresa positiva da. El año pasado lo que se midió fue que hubo más de 2 millones de dólares en prensa positiva al país, que no lo genera ni el vino, ni el salmón, ni las cerezas. Claramente ellos recaudan mucho más, pero no lo tienen. Entonces, creo que en ese sentido hay demasiado talento. El cine chileno el audiovisual en general es reconocido internacionalmente y ahora falta como políticas reales de Estado, ¿no? Que vinculen, que generen políticas públicas, que generen políticas de regulación de propiedad intelectual, de leyes que permitan no solamente como incentivos, sino incentivos mixtos, donde público y privado. Hay una ley de donaciones que tenemos que es súper antigua, nos falta una ley de mecenazgo. O sea, podríamos sacar un listado de las cosas que podemos hacer petitorios, pero creo que estamos en un muy buen pie, digamos, ¿no? Como también se está reactivando la Film Commission, cosa que es rarísimo que no lo tenga, siendo que Chile tiene como diversidad en locaciones. Entonces, si bien se ve como entre negativo y positivo, creo que estamos como en un punto de inflexión importante, pero que también hay una acción pública y privada, ¿no? No solamente uno tiene que esperar como de la parte del Estado, que lo tiene que hacer como tal, pero también privado, pensar en las academias, entender que las academias, digamos, no solamente estén el foco en lo teórico, sino que también en lo que implica la vida real y audiovisual y la producción en terreno, y estas alianzas también con su sector, con el ecosistema, ¿no? Como generar estos ecosistemas desde los polos audiovisuales y también a nivel nacional. No puedo decir nada más. No. Voy a hacer una intro. José, es que tú nos vas a dar toda la visión regional, que son muchos años de experiencia con esto que decía yo de todas las olas de intentos de agrupación y de funcionar como este clúster que hablaba Gaby, que en el fondo uno ve esa potencia de un montón de gente talentosa que está acá y de un montón de producciones que se hacen acá, pero que no tienen ese como volumen o continuidad que decía yo para una empresa privada decir, bueno, voy a invertir X en hacer un super estudio de sonido o en hacer una super empresa de catering o de casting o de lo que sea. Esa es como mi introducción. Así que podemos cambiar de presentación a la presentación del José. Muy bien. Efectivamente, la intención ahora es poder aterrizar esto hacia lo regional y más bien desde mi punto de vista, desde mi llegada al mundo audiovisual. Porque
Antes de mí ya estaba, no sé, Armando Sandoval en los años 50, digamos. Y creo que eso es también una característica de esta región. El vino, hay, en el norte hay cobre, pero la cultura ha sido un motor fundamental en la región de los ríos, ante la región de los lagos, que ha permitido que el audiovisual vaya creciendo. Entonces, si bien antes ya se habían hecho algunas películas como El asesino entre nosotros, y también se había hecho un cortometraje de un Cristian Jiménez, que era El tesoro de los caracoles, que estuvimos conversando hace un rato, que además un cortometraje que estuvo en salas de cine. Creo que no recuerdo otro cortometraje que estuvo en salas de cine donde tenías que pagar por entrar a ver el corto. No volvió a ocurrir nuevamente. Entonces, pero después de eso ocurrió para mí algo bien interesante, donde abrió la mirada o el hambre pública y privada del audiovisual de nuestra región. Si podemos pasar al siguiente y veremos este video. For as long as anyone can remember, the two villages had not gotten along. In the village of Need, people were busy working and planning, or worrying about working and planning. Elsewhere in the village of Want, they were busy too, but it was a different kind of busy. They spent their time playing and indulging and not really worrying about much. The village of Want and the village of Need knew very little of each other, but what they did know, they did not like. Then one day, young Jenny of Need decided to go for a walk. She had been feeling down lately, like there must be more to life than all this planning and working. In a strange coincidence, young Thomas of Want had also wandered off, searching for substance in his indulgent life. Day became night, and night became day, and neither Thomas nor Jenny had returned to their homes. The citizens of Need were angry, and they blamed the people of Want. Over in Want, they blamed the people of Need. The villagers marched towards each other with hate in their hearts. And suddenly, something magical happened. Halfway between Need and Want, the people noticed a bright light coming quickly towards them. As it got closer, they saw it was Thomas and Jenny, both smiling and laughing and lost in love. The people were so relieved to see them both safe that they cheered and celebrated together. And from that day on, the villages of Want and Need ceased to exist and were replaced with a new world where the two peoples lived as one. The new Camry. What you want is what you need. Lo interesante de este spot es que, además de que es largo, dura 2 minutos, algo que era inusual para la época, fue hecho para el Super Bowl. Entonces, era una gran producción donde el director de foto era Dante Spinotti, que es un director nominado al Oscar un par de veces. Ha hecho, no sé, Las Crónicas de Narnia. Había cámaras celuloide 2535, todos los HMI, las luces que habían en Chile estaban en Valdivia. No había más luces. Si alguien quería producir algo más en Valdivia, o sea, en Chile no se podía. Entonces fue una mega producción que debe haber dejado alrededor de 100 millones de pesos diarios para el año 2006, solo en la región. Eso abrió un poco la mirada desde lo público, ¿no? La municipalidad, los permisos para poder filmar, el impacto que tenía en la economía, la cantidad de camiones que se tuvo que arrendar, un montón de impacto que desde el privado no volvimos a ver, y no hemos vuelto a ver de nuevo algo así, pero cambiaron las políticas públicas. De hecho, la municipalidad también cambió parte de su regulación al respecto después de este spot. Si vemos el siguiente, les voy a ir contando. Esto se hizo en gira fue el año 2006 y vamos a ir viendo un poco de lo que fue.
fue primera vez que vimos una gran cantidad de locaciones en varios lugares de la región y de la ciudad, además de una cantidad de extras también importantes. Cuando teníamos que mover gente, se movían en buses y buses de extras. Este spot fue filmado en 5 días, 4 días y un poco más en la ciudad de Valdivia. Vamos a la plaza. Bueno, algunos se ríen porque fue caótico ese momento, porque en vez de este carrusel que estaba en el parque La Zabal, el director decidió que movieran el carrusel a la plaza, en plena semana valdiviana, donde acordonaron la plaza y había miles de personas queriendo entrar a la plaza. Nosotros filmando lo más rápido posible para poder devolver la plaza a la ciudad. Independientemente del caos en la plaza, generó un impacto en la comunidad. O sea, había movimiento, era realmente un espectáculo ver filmar. Sí, había gran parte del equipo. De ahí vamos a hablar de eso, pero gran parte era del equipo de afuera. Creo que lo importante de este spot es que visualizó en la región que efectivamente el audiovisual es un impacto económico, no solamente creativo, narrativo, sino genera un impacto económico importante en la región en el consumo de alimentación, locaciones, extras, porque además le pagaban muy bien a los extras. Todo ese mundo se movió y la economía, digamos, en esos pocos días que se filmó, creció. Entonces yo creo que ese es el primer elemento que nos marcó como región de decir,
Hay una parte que ya era creativa, que estaba haciendo un impacto como el cortometraje El Tesoro de los Caracoles, pero esto dio un empuje a que el sistema público entendiera también que esta era una actividad que no es solamente creativa, sino también económica. Y ahí empezamos a producir. Y ahí la pregunta que me hacía es que probablemente el 95% de los técnicos eran de la metropolitana, probablemente la gran mayoría, ¿no? No habían técnicos capacitados, los que estaban acá éramos pocos, la mayoría estuvimos más bien en el área de producción, algunos en asistencias de arte, pero eran muy pocas personas. Luego vino la primera película, o sea, la segunda película, en verdad, que fue El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luis Torrealba. Fue muy seguida esta, donde ya yo podría decir que el 80% de los técnicos eran fuera de la metropolitana y un 20% ya era de la región. ¿O porque era de la región? Porque o se vino a vivir acá o porque de alguna manera tenía tomaron algunos conocimientos y terminaron trabajando con nosotros por oficio. Hay muchas personas del audiovisual acá que tomó experiencia a través del oficio más que del estudio del audiovisual. Luego vino otra película que fue Ilusiones Ópticas. Ilusiones Ópticas ya estaba un poquito, se empezó a empujar un poco más la balanza, donde un 70% probablemente era de otras regiones y un 30% de acá. De ahí filmamos Huacho, que ahí exportamos y fuimos a filmar a la región del Ñuble, ahora la región del Ñuble, pero antiguamente la región del Biobío. Fuimos a filmar Huacho, donde no había, siendo Concepción, Chillán, toda esa zona mucho más grande en términos de población que la región de Los Ríos, ¿no? Y teniendo escuela, porque ya estaba el Duoc allá con audiovisual, no tenían la capacidad para poder abarcar esa película. Entonces yo diría que un 60% venía de la metropolitana y ya un 40% era de nuestra región y otras regiones fuera de la metropolitana. Y ahí fuimos ganando un poco de espacio. Si podemos pasar al siguiente video. Hicimos salto grande, pasamos al 2022 ya. Es importante, en honor al tiempo, dirían los Qué alegría más grande, ¿eh? Que verlos aquí después de tanto tiempo juntos de nuevo. Necesitamos irnos. Tu mamá volvió. ¿De qué estás hablando? Mi mamá está muerta. Se murió hace mucho tiempo. ¿No será algo que afecta al sistema nervioso? Sí, puede ser, pero yo creo que algo más. Hay un zumbido. Siento un zumbido. Tu mamá nunca me va a perdonar. La muerte se avecina. ¿Qué está pasando? Todo pasando, Cecilita. Nuestro fin pronto llega. ¿Qué se siente morir? La muerte se ¿Por qué están protestando? Porque aparecieron muchos peces muertos. Nuestro fin pronto llega. Siempre pensé en este momento. Sin mí. Había soñado con esto, que venías a buscarme. Yo y muerte. Siempre van a haber cosas que no podemos explicar. Más muerta que viva. Y un poquito antes de esta película también se hizo Los Fuertes. Y Los Fuertes, yo diría que el 90% de los técnicos de Los Fuertes eran de la región. Y solo un 10%, que eran las cabezas de departamento, eran de la metropolitana.
¿Y por qué quise mostrar también La vaca que cantó una canción hacia el futuro? Porque creo que desde ese momento, desde el 2005, 2006 hasta generó un impulso importante en la región en hacer películas y en el know-how, en el cómo hacerlas. Fue tan así que esta película fue la primera película que se filmó en pandemia y se terminó, digamos, porque algunas hicieron el intento y no pudieron. Valdivia fue una punta de lanza respecto a filmar o cómo filmar en pandemia con ciertos cuidados y eso es impactante entendiendo que son técnicos que no son de la metropolitana. Hasta me cuesta decir esa región. Entonces era importante que resultara bien para todos nosotros. Igual fue un agrado filmar en pandemia, en fase 1 no había nadie en las calles, las plazas vacías, tuvimos extras, 100 extras en una plaza y no había nadie molestando, increíble. Pero también gracias al apoyo también de otras instituciones, en este caso fue de la Universidad Austral, que por suerte creó un tipo de test PCR que era a través de la saliva y ya no con esa cuestión que te metían en la nariz, entonces era mucho más eficiente, se puede hacer de manera más continua, la podíamos hacer 1 o 2 veces por semana sin que detuviera el rodaje o generara mayor complejidad. Por eso esta película creo que es importante y donde también el 80 o 90% de los técnicos eran de la región, ¿no? Y ahí cuesta porque cuesta explicarle a un director de fotografía que no ha filmado con alguien de acá, decirle, oye, hay técnicos capacitados, hay fotógrafos capacitados, hay foquistas capacitados, hay gente capacitada, confía, no, yo solo trabajo con mi equipo. Y esa es una diferencia que estamos hace rato teniendo que lidiar. Yo le diría a esos directores de fotos, si te invitan a filmar no sé, al Congo, no te llevas a todo tu equipo. Entonces, eso es algo que también hemos tenido en alguna lucha y después pasa que aceptan, trabajan con el equipo acá y dicen, no trabajaría con otro equipo que no sea el de acá. Pero tenemos que pasar por toda esa discusión inicial y lo mismo con arte u otros departamentos. Lo ideal siempre sería de que las cabezas de departamento fueran y entregaran además sus conocimientos. Yo creo que todos los técnicos agradecerían mucho distintos directores de foto, distintos directores de arte que entreguen también sus conocimientos y puedan dejar algo en la región fuera de su tiempo, digamos. Siguiente. Me queda poco. Sorpresa. Bueno, esto nos une con la Gaby este proyecto. Esta fue la última proyecto que se filmó acá, donde además obtuvo un IFI. De ahí quiero entonces empezar a hablar del IFI. Antes de La vaca, hacia atrás, se habían hecho, bueno, se hizo una serie que fue Bicho Raro, que le fue impactantemente bien en las críticas. Uno mira, tiene como, no sé, en IMDb como 9.8. Y no sé por qué no han hecho la segunda temporada, pero bueno. Se habían hecho series y se habían hecho servicios de producción acá para filmar en esta región, distintos, además de La vaca. Sin embargo, se genera una nueva política pública a través de Corfo. Don Pablo, muchas gracias a todo esto. Que fue el IFI. El IFI, si bien no hizo que empezara a filmarse acá, porque ya se estaba haciendo, hizo que se duplicara o se
triplicara, porque en verdad son tres al año, se triplicara la cantidad de proyectos que se van a filmar en la región. Y eso generó un empuje importante. Ahora, me imagino que no es lo que se quería inicialmente, porque de alguna manera lo que se quería inicialmente es que grandes plataformas como Netflix vinieran a filmar acá, pero la cantidad de recursos son limitados, son pocos, para que una plataforma muy grande venga a invertir en esa cantidad de dinero y el retorno es muy poco. Pero sirvió para que las producciones nacionales que tuvieran algún tipo de coproducción internacional pudiesen filmar acá. Y eso, la última es esta serie, una serie que se llama La Isla Oculta ahora, de Pablo Díaz del Río, donde todos los exteriores fueron en Valdivia y los interiores se hicieron en Santiago o en estudio. Quisiera recalcar que esta serie no, cuando decidió filmar acá en Valdivia, es porque esta historia es Chiloé, esto sobre la isla Friendship. Toda la historia nace en Chiloé, al igual que Los Fuertes. Los Fuertes también era una película que venía de un cortometraje que era en Chiloé. Y de alguna manera hemos convencido que Valdivia es mejor que Chiloé. Menos a Christopher Murray, a él no lo pudimos convencer y tuvimos que hacer brujería allá. Porque tiene casa allá y bueno, no lo pudimos engañar. Pero aquí sí. Y de alguna manera a Pablo lo convencimos a la productora del Río de que Valdivia era más eficiente, independiente de si ganaban o no ganaban el IFI. Y efectivamente, como hay capital humano acá capacitado, que no hay que alojar, que no hay que darle cena, viáticos de día libre, trasladar, un montón de costos, es más eficiente. Y entonces también es un incentivo en ese sentido. Y es importante que... ¿Estaba pifiando usted? Bueno, le podemos dar comida, no sé. Es importante destacar eso, que la región tiene ese capital humano y con ese capital humano hace un incentivo fuera de las políticas públicas. La política pública como el IFI ayudó a que se acelerara o se duplicara, lo cual está mejorando y que debe ojalá seguir creciendo y ampliándose. Sigamos a la siguiente. Entonces, volviendo un poquitito al origen de esta conversación, cuando yo llegué al mundo audiovisual, porque yo sí soy un valdiviano, un autóctono, un nativo de la zona, que no me imaginaba dedicarme al audiovisual, como que el destino me llevó para allá, pero cuando entré todo el mundo hablaba del polo audiovisual, ¿no? Valdivia es un polo audiovisual y el otro era Antofagasta, con Adriana. Y el polo audiovisual tiene ciertas características, ¿no? Que lo dice ahí, algunas características que son, además del elemento geográfico, que es la zona, esto tienen que incluir algunos elementos como estudios de cine, productoras de cine, canales de televisión, empresas de postproducción, instituciones educativas, entre otros, ¿no? En ese tiempo tampoco habían escuelas de audiovisual, que también era muy raro eso, ¿no? Como tener tanto capital humano especialista en audiovisual y no tener una escuela audiovisual. No había escuelas de cine. No hay estudios, no habían estudios de postproducción, había una o dos productoras, pero de alguna manera se hablaba del polo audiovisual. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo inicia esto? ¿Por qué Valdivia? ¿Por qué no Puerto Montt, ¿no? Y yo creo que en gran parte tiene que ver con los humanos, como los humanos que estaban ahí en el streaming. Fue un grupo de personas que tenían el conocimiento de cine y que decidieron venir a Valdivia a probar y generar ese polo. Y entre eso está Bruno Betati, Ilan, Juan Rosa, la Gaby Sobarzo, todo un grupo que se vinieron a Valdivia y generaron también un grupo de conocimiento y fueron súper generosos en entregar conocimiento y intentar entregar ese conocimiento a los demás. Y luego vinieron otras personas como Fernando Lataste, que trabajan hoy día en el Festival de Cine, junto con la Claudia, su señora, que ella trabajó como asistente de dirección en muchas películas, estuvieron en Negocios Redondos, etc. O sea,
un grupo de personas vio en Valdivia la capacidad de poder filmar y que era amable con las personas para poder filmar. Entonces, yo creo que desde ahí inicia este polo, por la intención de personas de poder hacer cine y que de alguna manera fueron convenciendo y fueron creyendo el entorno que en verdad era posible, porque también se fue demostrando que era posible. Y eso fue empujando hasta donde vamos hoy en día, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos son un poco lo que decía Gabriela, pero a escala más local. O sea, si bien en Santiago no están a nivel regional importantes los estudios o rental, acá no hay nada. No hay rental. Entonces, si nosotros necesitamos producir una película, tenemos que ir a Santiago y traer cámaras desde allá, luces desde allá. No hay para hacer una obra audiovisual de mayor envergadura, de mayor nivel de producción, no hay elementos acá. Lo mismo con las salas de postproducción o la sala de postproducción de imagen, acá no hay. Sala de postproducción de sonido está nuestros queridos amigos de Oreja de Oso, que probablemente nos están viendo desde el streaming. Pero también es más pequeño, no tiene el estándar que requieren otros estudios a nivel internacional. Entonces, ahí estamos un poco al debe. Y claro, y ahora las escuelas de creación audiovisual, que están recién saliendo las primeras generaciones. Y además se crea ahora y se abre a través del Centro de Formación Técnica del Estado la carrera de comunicación audiovisual en Panguipulli, en La Unión y desde este año en Valdivia. Entonces vamos a tener una cantidad de comunicadores audiovisuales en la región que van a ayudar a seguir empujando a la región de Los Ríos como un polo de desarrollo que creo que todavía no lo es. O sea, que es un polo audiovisual, como que ha tenido la intención, pero estamos ahí lento, pero seguro. Siguiente. Un poco esto ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Sobre la infraestructura, que no está, y sobre la colaboración público-privada. Ya Gaby también lo mencionó, brechas importantes, como por ejemplo la ley de donaciones culturales, que es impracticable. No, es mucho más fácil que una empresa que tiene ese recurso pueda generar su propia fundación y así de alguna manera poder trabajar bajo sus propios criterios. Y empresas que son más pequeñas, que quieren hacerle donaciones, tienen muchos problemas con contadores, con el servicio de impuesto interno. Hay elementos que son bien complejos que probablemente dé para otra charla respecto a los problemas que hay respecto a las donaciones. Hubo una intención acá a través de Socobesa, que también tenía que ver con el gerente que tenía mayor cercanía con el audiovisual, donde se creó un fondo para la producción. Hubo varios años Socobesa entregó un fondo para la producción audiovisual, poco, pero había, y que después con el tiempo también, una vez que cambia el gerente, cambia las políticas y desaparece. Continuemos. Bueno, y los incentivos fiscales y políticas de apoyo y las inversiones privadas son los que también estamos muy al debe, tanto a nivel nacional y con mayor razón a nivel local. Entonces es nada, seguir trabajando y buscando las maneras, como lo está haciendo Alga también, de conversar, de ver dónde están esas brechas y dónde la podemos ir acercando. Para finalizar, la siguiente, por favor. No, también lo hablamos de la formación de talento, digamos, de cómo a través de la experiencia y la expertise hemos ido avanzando, algunos por oficio y otros por estudio. Pero sin embargo, la siguiente, creo importante esto, para finalizar. ¿Qué hacía que el audiovisual en la región fuera a avanzar y fuera tan importante? Yo creo que en gran medida y gran responsable es el Festival de Cine Valdivia. Un festival que parte el año 94 con su primera versión, donde ya tenía 30 años el Cineclub, donde por la celebración de los 30 años del Cineclub deciden hacer el primer festival. Y ahí comienza un grupo de personas y audiovisualistas y cineastas que empiezan a venir a Valdivia a mostrar sus películas, sus primeros cortos, que después fueron
directores consagrados que estuvieron, tú estuviste aquí con Primeros Cortos. De hecho, Ernesto Díaz cuenta que en Mirachman, la película, la crearon tomando una cerveza en el Palace en un festival de cine. Entonces, la importancia del Festival de Cine para el audiovisual, para que también el entorno audiovisual conociera Valdivia y viera lo amable que es, creo que es de gran importancia y eso hace una diferencia con las otras regiones y creo que también, además de las personas que hablamos inicialmente que empujaron a que esto ocurriera, el festival fue gran impulsor del audiovisual acá. Desde el año 2007 comienza la producción a través del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica, ya deja de pertenecer a la Universidad Austral y hay otro impulso y otro mecanismo que también es interesante de analizar, que es una unión, ahí sí hay una unión público-privada. La base del festival está dada por como un miembro de la universidad, un miembro del gobierno regional, un miembro de la municipalidad, un miembro de los privados a través de Codeproval y de la sociedad civil a través del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica. Ellos son la base del festival, donde se decide, por ejemplo, quién es el director del festival, quién produce el festival, y eso es algo que podría, de alguna manera, emularse en otras acciones culturales o de la economía naranja, no solamente en el festival. Eso. Bueno, y la última versión del festival que fue en octubre de 2024. Sí. Muchas gracias. Voy a empezar al tiro la conversación. Anoté muchas cosas muy interesantes. Esto ya es compartir una cantidad de conocimiento que creo que es muy vital para este clúster invisible, visible, que sabemos los que somos, pero quizás nos hace falta como este empuje de estar más agrupados. Gran parte del esfuerzo de este Alga Pro es tener algo súper básico para la gente que viene a filmar acá, que es un catastro, un registro de quiénes somos, qué servicios prestamos, y agruparnos de una manera quizás más práctica, con falta de tiempo todos los que somos profesionales, pero bueno, por lo menos listarnos y estar disponibles. Hubo entre medio la película de la Valeria Sarmiento hace poco que se vino, que quedó súper encantada con la experiencia de Valdivia. Y voy a ir de José hacia la Gaby para que abramos la conversación. Claro que el festival es el sustrato un poco de toda esta efervescencia audiovisual que ha sucedido en la región y que sigue sucediendo, porque todos veníamos a Valdivia todos los años y decíamos, wow, qué increíble vivir acá y filmar acá, y es más amable y es más fácil y qué sé yo. Y tiene esa identidad, que creo que es una palabra muy increíble, que una región tenga esa identidad como con el cine, es algo muy, un valor. Entonces, dentro de lo que ustedes los dos hablaron, hay un punto en común que creo que tiene que ver con fomento, que tiene que ver también con Corfo y con esta no política pública, porque el IFI finalmente no es ley, como decíamos con Gaby, es un instrumento, se crea, pero justamente lo que le da a la industria una cosa robusta, yo decía, es una cosa como de volumen y continuidad para la empresa de catering o postproducción o tú mismo con un rental, decir, bueno, voy a invertir en tener X condiciones para que vengan producciones. Uno tiene que decir, bueno, no es como la chiripa de que vengan 2 o 3 al año porque la película sucede en Valdivia, sino que haya un fomento en donde tú dices, bueno, como lo que pasó en Uruguay, por eso que no se pierdan la charla del martes, que vienen a contarnos la experiencia de Uruguay, que nace en pandemia y pasan de 2 a 3 producciones a un chorro de producciones de plataformas y películas en muy poco tiempo, sin tener esa expertise. O sea, la brecha la tuvieron que acortar en muy poco tiempo. Y es un poco lo que podría pasar acá si hubiera un sistema de cash rebate no supeditado a un concurso, por ejemplo, que son estos 3 IFE del año que son maravillosos, pero son súper acotados, y que no da para estas como producciones de alto impacto, que no importa que vengan a filmar a la selva o que vengan al estudio de postproducción, por ejemplo, porque les conviene, sino que hay como un incentivo base que dice a toda la industria, bueno, yo invierto en mi equipo, invierto en hacer un plan de negocio si tengo locaciones o si tengo casting o si tengo lo que sea. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de los cash rebates que están andando? Todos hemos sido usuarios, yo he sido usuario de muchos,
Pero primero a la Gaby y después a José Luis, como, ¿qué creen ustedes que pasaría? Y en realidad es como el paso que viene, que yo te decía, bueno, están los IFI que funcionan, está esta cosa de alto impacto, está esta cosa regional como una motivación de decir somos un polo o queremos esta matriz productiva. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo como lo que sucedió en Uruguay? Que antes se demoraban 9 meses en gastarse esta plata y ahora creo que se demoraron 9 días en la cantidad de proyectos que dicen, bueno, ahora esta película pasa en Uruguay. En 5 minutos cambió la historia, cambió todo y se adaptó. Y también gente que va a hacer, como yo, que está haciendo una super cash rebate con Italia, pero hago en Italia solamente servicios que no tienen que ver con la locación, tienen que ver con los humanos y con las postproducciones o con la música o lo que sea. ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría si tuviéramos un super cash rebate regional para empezar? Eso. Bueno, nada, creo que es la herramienta fundamental. Igual también tiene que todo estar regulado, porque lo que le pasa a Uruguay es que claramente la llegada de las plataformas han hecho que los costos aumentaran. Hoy día hay una crisis internacional en los presupuestos, que hay montos de directores de foto, por ejemplo, en México, que son impagables y que las plataformas no están volviendo a tener esos mismos presupuestos y se cree que se viene una crisis en bajar esos presupuestos. Pero no creo que algo que haya subido baje. Pero, por ejemplo, en Uruguay lo que les está pasando es que tienen mucha producción y no hay técnicos para hacer producciones nacionales y están teniendo no producción nacional, sino mucha producción para plataforma y para otros. Entonces, claramente es un incentivo de inversión, o sea, un peso que se invierte, que por ejemplo, que se invierte como incentivo tributario se retorna en un 5%. En Londres el último informe que dio era 1 versus 14, o sea, es una inversión garantizadísima, digamos, ¿no? Digo que es una herramienta bien interesante que impacta, digamos, a muchas otras economías a nivel global como ecosistema. Por ejemplo, lo que comentaban con lo de la isla, o por ejemplo lo que pasa también en el IFI regional, a diferencia del instrumento del IFI nacional, porque el IFI regional te permite producciones nacionales, generar coproducciones nacionales y tener inversión en gastar en la región, no necesariamente que sea una producción internacional, como sí el IFI de alto impacto que tiene que ser una producción internacional. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a armar estos presupuestos, que claramente los fondos no te alcanzan, digamos, y Chile hace la ONU de países para poder financiar muchas de las películas, y por eso tiene una gran presencia internacional en mercados, porque las vías de financiamiento que hay nacional son muy pocas. Empezás a evaluar estos IFI regionales, entonces decís, ok, si estoy grabando una película de época, Concepción, que tiene un IFI regional, me está haciendo mucho más práctico llevármela a Concepción, a rodar pesa, llevarme equipo o contar con técnicos de allá y ese mix que se hace te sale mucho más atractivo y es una plata que te ayuda a amortiguar la producción, ¿no? Y que por otro lado visibiliza la región, puede dejar transmisión de conocimiento y además generar todo este impacto positivo económico, ¿no? Lo que implica en términos como herramienta es fundamental que sea algo que sea sostenible en el tiempo. El IFI, el instrumento como IFI estuvo parado 3 años. Hubo una voluntad política de este gobierno de reactivarlo. Este año se triplicó el presupuesto, el llamado al IFI nacional que se abrió ahora y que va a tener 2 llamados, y que hay una demanda del sector de que el mínimo, en vez de que sea $1 millón como mínimo de gasto, sea $400.000 para que permita entrar otro tipo de producciones como documentales, y que se va a abrir un segundo llamado, pero y cambiar un poco, porque uno de los temas es que muchos de estos instrumentos existían, pero para la ganadería, para otros servicios, no para el audiovisual. Entonces, también hay cosas que hay que adaptar, ¿no? Y es un instrumento que está demostradísimo que es una inversión, que te genera el hecho de mayor empleabilidad, o sea que podés aumentar también en lo que implica el impuesto, el Producto Interno Bruto, porque cuando pasamos como de todo lo que es el ecosistema audiovisual, cuando te tenés que sentar en las partidas en Hacienda o ir a defender el tema del IFI, te hablan de números, ¿no? Y el audiovisual tiene muchísimos números para entregar.
en términos como económicos, en términos de lo que implica la sostenibilidad, en lo que implica también el tema de la economía naranja, el impacto como hoy día se está midiendo muchísimo. Bueno, a nosotros acá en el Cono Sur no nos está dando tanto, pero a nivel internacional muchas producciones tienen que tener la mitigación, ¿no?, de los cargos sobre el tema del impacto que estás teniendo en el tema de los desechos, en cómo estás mitigando, en cómo te trasladas menos. Por eso también el tema de los polos es muy importante, porque, por ejemplo, si Valdivia es un foco que ya tiene un instrumento regional, que lo hace muy atractivo, que tiene técnicos, entonces, si me vengo a filmar aquí por la calidad de locaciones o porque la historia también me lo permite, y ya cuento con equipo humano acá, el impacto que yo voy a tener, que no voy a necesitar transporte o que no voy a necesitar aviones, etcétera, una serie de cosas, es mucho menor, ¿no? Entonces mitigo de alguna manera la huella de carbono que las plataformas la están exigiendo en muchos de esos casos. Entonces, lo hace muy atractivo, es un término de inversión, es una herramienta que lo necesitamos para poder crecer. Y aparte por todo lo que entrega en términos económicos, digamos. Entonces, no sé, todavía no entró en ley el IVA cero, que vendría a ser similar a lo que tiene Uruguay para las producciones internacionales, pero que está dentro de la ley que se discutió el año pasado en el fomento al turismo y en la producción audiovisual. Y claramente cuando hubieron mesas de trabajo con el gremio hotelero, con el gremio gastronómico, uno de los impulsos importantes era entender lo que implicaba una producción audiovisual en una región. O sea, en una región, más allá de contar con el talento, con el equipo, es decir, más allá de que uno contrata el catering, la hotelería, el transporte interno, sino también todo lo que se aporta en otros comercios derivados, ¿no? Que vos recibís un sueldo y que ese sueldo uno lo gasta para el vivir, ¿no? Y que impacta en otra medida en otros sectores. Y fue bien interesante juntar esos mundos, y ellos mismos defendían fuertemente que sí o sí tenía que estar el IVA cero para producciones internacionales, que se les devuelva el IVA, por ejemplo. Y también han sido uno de los grandes aliados para ir a convencer a las instituciones sobre el tema de lo que es una inversión, digamos, que no es un gasto lo que implica este instrumento del IFI en este caso, pero que en realidad lo que se necesita ahora es que eso quede como ley y no pase que quizás venga otro gobierno, se desactive y lo encuentren como un gasto, ¿no? Como hoy día, lamentablemente, como que las campañas políticas usan y ponen estos términos como al nivel de la ciudadanía, la falta de información, entonces se ve como un gasto en vez de presentarlo como esta inversión, como un peso que invertís se te retornan 5, que en realidad puede ser un retorno de 10 o mucho más. Entonces, es una herramienta que te implica una fuente de financiamiento mucho más amplia y también te implica que, por ejemplo, no sé, ahora el domingo sale la misión presidencial a India. Estamos comparándonos con donde se va a firmar un acuerdo de coproducción entre Chile e India sobre el audiovisual, que lo va a lanzar el presidente en esta gira. Hicieron un fan tour que trajeron a 3 productores indios, o sea, de todo lo que tiene que ver Bollywood, y mostraron distintos polos de desarrollo para venir. Y uno dice, ok, tenemos una cantidad de locaciones interesantes para que vengan a filmar. Pero ¿cuáles son las herramientas atractivas con las cuales uno puede aumentar la producción? Porque hoy día, claro, existe el IFI. Argentina tiene un IFI en Buenos Aires, va a lanzar ahora en un mes más o en 2 meses más un IFI sumamente grande, es un incentivo tributario importantísimo en Córdoba, en donde también Córdoba es uno de los polos tecnológicos más importantes de la región en términos de videojuegos, de nuevas tecnologías. O sea, buscaron un nicho. Jujuy también, está Mendoza, siendo que son mucho más caros. Y por otro lado tenés Uruguay, que todas las producciones están yendo al lugar. Las producciones no solamente de servicios. Entonces, obviamente tenemos que empezar a ser mucho más competitivos. O sea, Colombia lo hizo a través de sus fondos mixtos y muchas leyes, digamos, los incentivos tributarios es un instrumento más para hacer crecer y atraer esta inversión privada internacional. O sea, en resumen, es muy positivo.
Sí, no, yo creo que pasa también esa como la transferencia de conocimiento, ¿no? Si tenemos que comprar comidas de en otro lado, o sea, probablemente esas personas también van a hacer una transferencia de conocimiento. Y no solamente estamos hablando del técnico en específico, digamos, hoy en día tenemos 3 o 4 empresas de catering y que se dedicaban a otras cosas, ¿no? Como matrimonio, banqueterías coffee, no habían hecho películas. Entonces, hoy día ya tienen 2 o 3 películas y saben y pueden decir, no, yo hacemos catering de películas, ¿no? Porque entienden un poco, saben leer la hoja de llamado, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, cosa que no es difícil que ocurra en otras regiones. Entonces, esa transferencia de conocimiento se va a ir dando. Si no hay más, probablemente podemos obtener otra empresa de catering de matrimonio y poder enseñarle y traspasar los conocimientos para que dé un servicio para una película sin tanto riesgo para la producción, que finalmente es que no se demore, que un montón de elementos que hace que sea más eficiente, más barato para filmar, que finalmente eso es lo que se necesita, que el dinero que haya se pueda ocupar en la producción para que la producción crezca y sea más eficiente. Entonces, no tengo miedo a que hagamos tanto que tengamos que traer gente o abarcar otras áreas para poder cubrir. Em, Creo que hay otros también tipos de incentivos que pueden ser más pequeños, como, no sé, la Comisión Fílmica de Bari, yo siempre lo he dicho como ejemplo, es bien interesante porque ellos le dicen a Roma, vengan a filmar, porque la Comisión Fílmica de Bari está como parte del municipio. Entonces le dice, vengan a filmar a la región, acá a la comuna, a Valdivia, ustedes santiaguinos, vengan a filmar acá a la comuna, pero el 90% de los técnicos que ocupen sean de acá. El otro 10% nosotros le pagamos el alojamiento, la estadía, la alimentación. Nosotros cubrimos todo. Entonces quiere decir que a ustedes filmar en Santiago o filmar en Valdivia les cuesta lo mismo. Cero. Cero en términos de costos extra. Y esos también son incentivos que de pronto un municipio como el de Valdivia podría perfectamente hacer a través de convenios, que tampoco les salga tan caro. Pero son incentivos que efectivamente son difíciles si es que no es una política pública, sino que va a depender de la voluntad de quien esté al mando en ese momento y que es la sensibilidad que tenga respecto al sector. Entonces, yo creo que esa es la debilidad que siempre va a tener, porque hacer una inversión hoy día muy grande para, como tú decías, instalar un rental donde una luz cuesta 50 millones de pesos y necesito muchas de esas, ¿cuál es el retorno que voy a tener si yo la estabilidad del IFI es relativa? No sé muy bien si es que voy a poder tener una salida con esa inversión. Entonces, esa yo creo que está un poco el equilibrio medio precario todavía, por lo menos en nuestra región. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Robinson Soto. Yo soy parte de un Venture Capital. Soy socio de una red Ángel. Y vine aquí a estudiar, a conocer este rubro, a conocer esta industria. Primero quiero señalar de que yo conocí a Armando Sandoval. Soy de Río Bueno originario, así que tuve el privilegio de haber ido a su tienda inclusive a comprar. Tenía una librería, así que conocí a Armando. Bueno, lo que me mueve a estar acá en esta charla, ando validando, andamos, porque esto nació a raíz de una inquietud de nuestros socios, de la hipótesis de desarrollar un FIP dirigido al mundo creativo. Un FIP, para que todos entiendan, es un fondo de inversión privado. Porque de alguna forma la hipótesis es de que, y se ha dicho mucho se depende de financiamiento público, con los problemas que eso genera, muchas veces también genera distorsiones, porque también se crean cosas que no deberían existir porque los sí tienen financiamiento. Entonces, de alguna forma, el privatizar de alguna forma el financiamiento podría, bajo un criterio valdiviano, yo soy de Valdivia, o muchos años en Valdivia, así que la tesis es un fondo privado orientado a la producción audiovisual y creativa en general desde Valdivia. La hipótesis es poder financiar toda la cadena de valor de la industria creativa, o sea, desde, no sé, como no es una industria que todavía conozco, pero imagino que el tema del renting que se ha hablado, que por lo visto es una industria intensiva en capital, no sé, instalaciones, lo que sea necesario con tal de que este negocio funcione, porque finalmente la mirada de la que provengo yo es una lógica de mercado.
que la cuestión funcione y los aportantes a este fondo tengan rentabilidad. Rentabilidad que no necesariamente es monetaria, quizás da para otra conversa en cómo se maneja esto, pero sí que sea rentable en múltiples. Y en eso me doy cuenta que efectivamente hay un potencial que no tenía idea, siendo valdiviano hace más de 15 años, sabía que existía el FIC, o sea, el Festival de Cine, pero parece ser que aquí hay una ventaja competitiva derechamente para producir cosas, ya sea comerciales, cortometrajes, partes de películas, no sé, pero producir se puede. Y para la mirada nuestra da lo mismo que lo que se produzca, pero mientras sea algo valdiviano o de alguna forma se retribuya a la economía o al PIB, como al PIB valdiviano o al PIB de la región, es satisfactorio. Más que una pregunta, sí tenía una pregunta, para que me llama la atención la tremenda brecha del consumo de cine de producción nacional. Hablaban de que era como ni siquiera el 1%, y versus Argentina que era como el 30% y Brasil como el 15%. Me llama la atención tanta brecha. Yo no sé si es un problema de oferta o problema de demanda, problema de canales. ¿Dónde está el problema? Cuota de pantalla que hablábamos con la Gaby antes, que es un lujo tener a estos invitados que vienen a visitarnos, porque la tuve en exclusiva para mí, una mujer muy ocupada pero que maneja mucha información. Hablemos un poco de eso, porque la cuota de pantalla o estos impuestos que pueden financiar estos incentivos que estamos hablando no son algo que estamos nosotros proponiendo, que inventamos nosotros porque somos gente súper inteligente. Funciona en todas partes del mundo como algo que es un mínimo de protección y lógico ante estas producciones que tienen el 90% de las pantallas. Existe en Francia, existe en otras partes del mundo que le cobran un fee de este porte a la entrada, por ejemplo, es la más fácil o a las mismas plataformas, y esa plata va a, por ejemplo, financiar producciones nacionales. O las cadenas de exhibidores tienen la obligación de mostrar X porcentaje y la accesibilidad también hace que ese porcentaje varíe. O sea, no es como que no haya producciones interesantes que la gente no quiere ver, simplemente no están en cartelera o son saludos a la bandera muy chiquititos, que en el fondo lo que decía Gaby, que tienes que lograr X espectadores el primer fin de semana al lado de Marvel, o si no, te saca Marvel. Entonces, esa competencia es muy desleal. Por lo tanto, las cuotas de pantalla, que la Gaby nos puedes hablar mucho más de eso, o tener un fee de cada ticket o a las plataformas, etcétera, que vayan un poco a un pozo de beneficio hacia toda la industria, generan ese mínimo o esa disponibilidad, como digo yo. Sí, no, yo una parte cortita, que es que no es un problema de demanda, porque el Festival de Cine Valdivia, las películas más masivas, donde, no sé, el año pasado tuvimos una película que tuvo 1.200 personas en las tres funciones y además de haber quedado fuera 500 más. Entonces, no es un problema que el cine chileno no se quiera ver o que el público no quiera ver cine chileno. Sí, no, absolutamente. El tema está que claramente, por ejemplo, si lo llevas comparado con otros países en donde sí el retorno de mercado, por ejemplo, si se maneja en el término de fondos de inversión, tenés canales de televisión en donde nosotros sabemos que, por ejemplo, Chile es uno de los países en donde la televisión como tal influye un montón en términos de promoción. Por ejemplo, hablábamos, no sé, vos decís un ejemplo de Marvel. Vos abrís la heladera y te aparece la promoción ahí. Abrís la heladera y no te aparece la promoción del cine chileno, ¿no? Entonces, porque claramente no hay una cuota tampoco en términos ni televisivos ni en términos como de salas. Entonces, el término, generalmente las producciones norteamericanas, el 100% de lo que hacen desde un desarrollo de una película hasta tener su copia cero, que implica la producción, la postproducción, etc., ese es el 50% de una película. El otro 50% de una película es toda la distribución y la promoción y la internacionalización. Todo lo que se gastaron desde el desarrollo hasta la producción es lo mismo que se invierte en la difusión e internacionalización, que eso implica un PR importantísimo, de campañas, etc. Claramente, si lo llevamos a nuestra realidad, las películas llegan, con suerte, con un 1% para esa etapa. Y por otro lado, no hay...
exagerando, ¿no? Pero generalmente estamos hablando que un PR de una película chilena está entre los 25 a los 30 millones de pesos y una producción más o menos estándar, como no de bajo presupuesto, pero estaría en torno a los 700 millones de pesos chilenos. O sea, si comparamos que no llega ni al 10, no tiene 70 millones, no llega ni a un 10% de poder tener, digamos, en términos de promoción y distribución. Y los canales de televisión, tenés un canal público, que es TVN, y lo puedes comprobar, que no tiene contenidos de parrilla como tal. Entonces, los canales, por ejemplo, en la región, en Argentina, en Brasil, en México, en Uruguay, son coproductores de las películas y de las series. O sea, nosotros vemos series que se financian del Fondo Nacional de Televisión y que están en unos horarios poco más a las 2 de la mañana y no en horario prime cuando tendrían que estar. Y obviamente ahí falta una regulación, ¿no? De cómo uno dice, ok, si el Estado invierte un porcentaje importante en producción, ¿por qué no lo hace en difusión o por qué no genera una normativa, ¿no? Para que se haga esto? De hecho, siempre lo comparan de que cuando escribís una carta, ¿no? Escribís una carta y si no elegís un correo o mandás un paquete, el correo específico, ¿no? Un Chile Expreso, un Correos de Chile, etcétera, no pagás a que llegue, no va a llegar. Esto es lo mismo. Vos producís 5 años una película o el desarrollo de una película y todo lo que tendría que ver la distribución e internacionalización es sumamente importante. Pero claro, ahí falta este tema como de regulación, porque las películas, cuando van a estos circuitos de salas alternativas, sí se ven, o en los festivales de cine, Valdivia es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Del cine chileno, de cómo también las posicionan, y muchos de los festivales son el trampolín para los estrenos nacionales y los estrenos internacionales. El tema está, si te hago una pregunta, por ejemplo, de las 30 películas que se estrenaron el año pasado, ¿cuántas viste que se pudieron estrenar? O sea, ¿cuántas te enteraste que se estrenaron, digamos? Entonces, falta ese mix de mayor estrategia de marketing y de poder como que realmente haya una regulación y una cierta obligación a términos con canales o de cuotas, digamos. Y felicitaciones que te metas en el mundo de la inversión de películas y nada. Y como decías, obviamente que puedan ser otros retornos en términos artísticos, técnicos, de prestigio, etc. Así que bien. Última pregunta. ¿Hay más preguntas o agradezco? Sí, quisiera plantear. Pero me claro, sí, es para Gaby. Tú tocaste el tema de dónde están las brechas para poder desarrollar más nuestra industria cinematográfica o audiovisual. Hablaba de, a lo mejor faltan leyes. Entonces, la pregunta es, como ciudadano, ¿cómo podemos aportar, cómo podemos empujar a que nos coordinemos de mejor manera y podamos, digamos, desarrollar más la industria audiovisual? No sé si lo tocaste antes, pero si pudieses profundizar un poquito, sería genial. Sí, no, creo que no es muy buena pregunta, no sé si tengo la respuesta, me encantaría. Pero no, creo que algo que hablaba José como del tema de lo que están haciendo, ¿no? O sea, como si tenés productoras, el tema de la organización, de lo colectivo, ¿no? El potenciar como esta región como polo de desarrollo, en términos de que, por ejemplo, no sé, si vas a Santiago, claramente en la región metropolitana existen grandes postproductoras que entregan todos los flujos para las plataformas, ¿no? Porque las plataformas te exigen un cierto flujo de trabajo. Y no sé, está Atómica, Sonamos, no sé, hay muchísimas, ¿no? Filmo Sonido, etcétera, no me quiero olvidar ninguna, pero hay muchas. Y que quizás si eso lo traspolás a la región, quizás sí hayan postproductores de sonido, sí hayan técnicos en términos de postproducción de color, pero solos como tal no, quizás no van a asemejarse a lo que es una infraestructura como Filmo Sonido, ¿no? Pero unidos, en colaboración, asociativo, claro, va a ser mucho más potente. Y claramente si existe un fondo de inversión que quiere apoyar y que vale equity, ¿no? Como que todo se genera, y creo que es eso, el poder como ver las virtudes que tiene cada espacio, porque por ejemplo Valdivia ya lleva como
polo, como ventaja sobre otras regiones mucho mayores, ¿no? Porque tiene el talento, o sea, también puede tener infraestructura, locaciones, o sea, falta como este tema como de organización y creo que tiene que ver mucho más ahí y también como, digo, ciudadanos que pagamos impuestos, coordinarnos con gobernaciones, ¿no? O con, digamos, alcaldías, el ejemplo que daba José, de decir, de tener esas reuniones en colectivo, y digo, ¿no? Y poder llegar como a sensibilizar, porque lo que nos toca a nosotros como trabajadores del audiovisual es sensibilizar al mundo privado y al mundo público, ¿no? Y existe el tema de, cuando vemos al mundo privado, de poder invertir, pero necesita estas herramientas que sean menos engorrosas. Es como cuando uno también como gremio va a las instituciones públicas a decir que sean menos engorrosas y burocráticas las postulaciones de los fondos, ¿no? Para que sean mucho, para que tengan mayor acceso. Lo mismo creo que tiene que ver de menor escala a mayor escala. Claramente le toca responsabilidades a los que votamos y nos gobiernan y a los que están ahí, ¿no? Pero si no, digo, como sociedad civil sí podemos organizarnos y de hecho existen muchas field commission privadas que no necesariamente nacen de una institución, de un municipio o de una gobernación, sino que nacen desde una necesidad privada y ellos fomentan mucho más, o como decía Úrsula, el tema de, por ejemplo, hacer un catastro de técnicos, de mostrar la ciudad, o sea, como esto que genera Alga, que también nos conecta, o sea, hace que, por ejemplo, a mí me queda súper claro de que si quiero llevar una producción entre Valdivia y Chiloé, me voy a venir a Valdivia, ¿no? Eso ya me quedó clarísimo. Bueno, gracias. Quiero darles las gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que vinieron, especialmente a nuestros invitados. Gracias por compartir, por darse el tiempo. Y los dejo a todos invitados al lunes, martes y miércoles que tenemos unas super charlas y al 10 de abril. Y díganle al resto de los inversionistas de Valdivia, al resto de los técnicos de Valdivia, al resto de los estudiantes que vengan, porque es importante verse, conocerse y compartir el conocimiento primero entre nosotros. Así que eso, gracias.